¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Por qué? Eh, Sin duda, con el libro vamos a estudiar hoy dos personajes, estamos prácticamente terminando este taller, nos podríamos extender mucho más, pero estamos terminando de estudiar algunos personajes que son posiblemente no son algo que prediquemos mucho o que la Biblia tenga un libro en especial o un capítulo completo. Algunos de ellos que hemos estudiado se mencionan de una manera muy rápida, pero hemos tratado de desmenuzar muy profundamente la participación o su vida o alguna lección que Dios nos permitió tener después de cierto tiempo y que lo estamos estudiando. Eh, ¿Por qué te hago esta pregunta en el inicio? Justamente vamos a hablar acerca de Onésimo y Filemón. Seguramente has escuchado mucho más de Filemón porque Filemón tiene una carta que es un solo capítulo dentro de nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, pero de Onésimo posiblemente en alguno de los versículos lo hayamos escuchado de una manera muy breve, ¿no? ¿Y qué tal que aparte de la pregunta que te hacía acerca de cómo te gustaría que te recordaran, te hago unas preguntas? ¿Has escuchado alguna vez que alguien diga, si alguien te debe algo, yo lo pagaré por él? ¿O alguien te ha pagado algo en nombre de otra persona? ¿O tú has liquidado alguna deuda por alguien? ¿Por qué? Seguramente sí has pagado algo en nombre de alguien, pero no es difícil cuando pagas algo a nombre de alguien por que se trate de tu familia, ¿no? Pero cuando no es alguien tan cercano y tienes que pagar algo a su nombre o una persona paga algo a tu nombre y estás dispuesto a endeudarte porque esa persona sea beneficiada, normalmente esto que te acabo de preguntar y lo que acabo de decir es, ¿lo haces, hermanos, solamente por alguien a quien tú amas demasiado, ¿no? Eh, Algo muy similar vamos a ver en esta historia. Esta noche vamos a estudiar justamente la vida de Onésimo y Filemón. Y como te dije, Filemón tiene un solo capítulo. Es la única carta del apóstol Pablo que podríamos decir que escribió de manera personal. Filemón es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo justamente en un momento en el que vamos a ver también una situación muy peculiar, como lo hemos estado hablando en otras cartas o libros, ¿no? Pablo estaba encarcelado y le escribe una carta personal a Filemón. Y dentro de esa carta que le escribe, hay un personaje que es Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Vamos a verlo durante los siguientes versículos. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en la carta de Filemón, en la carta a Filemón. Y vamos a empezar a estudiar ahí en Filemón, en el versículo 4. Dice, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Dice, tú puedes leer con calma la introducción, el saludo en esta carta, pero es Pablo. Algo muy curioso es que Pablo no se presenta como apóstol. Pablo le dice, te habla Pablo,
y se dirige hacia Filemón dándole estas, y lo resalta. ¿Por qué te pregunté yo acerca de cómo te gustaría que te recordaran? Imagínate lo increíble que Pablo empieza a resaltar las cualidades de Filemón. Le resalta su fe, le resalta su amor, y dice, aquí te puse en la presentación, su amor ha dado alegría y consuelo a los hermanos en la fe, y ha sido gozo para el pueblo de Dios. Ahora que algunos hermanos nos compartían de cómo le gustaría, imagínate a Filemón, obviamente Pablo y toda la iglesia lo reconocía por un hombre de fe, por un hombre que ha dado mucho amor, que había dado alegría y consuelo a su pueblo. Y le dice, ha sido un gozo para el pueblo de Dios. Sin duda estas tres cosas son cosas que a mí me encantaría que de pronto alguien pudiera decir, ¿no? Recordamos la fe de Marco, recordamos su amor dado con alegría, el consuelo que llegó a ser para muchos de nosotros, su amor, su gozo ha sido un gozo o fue un gozo para el pueblo de Dios. Hay muchas cosas que anhelar y que podemos ver en esta pequeña carta de Pablo, que le escribe Pablo a Filemón, y que le dice, claro, nos acordamos de ti. Y fíjate estas palabras, es una carta que te ayuda a entender de una manera muy personal, y dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo. No hablaba una carta dirigida a la iglesia en general, a él en particular. Cuando alguien te dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría. Sin duda, en el corazón de Pablo había mucho agradecimiento, había mucho gozo de conocer a Filemón, y se expresaba de una manera muy especial de él. Dios quiera que un día alguien escriba de nosotros algo así, ¿no? Y que nos escriba una carta y que nos pudiera decir, hermano, aprecio todo lo que tú has dado al pueblo de Dios. Luego el versículo 8 dice, por esta razón, fíjate, lo elogió, ¿no? Lo reconoció mucho. Dice, por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. ¿Recuerdas que te comenté? Pablo no estaba en las mejores condiciones, estaba encarcelado, estaba prácticamente ya muy cerca de morir. Y cuando le escribe, él reconoce, Filemón, estoy hablándote a ti, a un gran cristiano, un gran hermano, pero en esta ocasión te pido un favor. No recuerdo que Pablo en alguna otra carta o en algún otro, sí, principalmente en alguna carta que haya escrito dirigida hacia la iglesia, él pidiera un favor. Normalmente él, siempre con mucha convicción y con mucha determinación, incluso cuando decía, este es un mandato, esta es una obligación, esta es una recomendación, pero aquí poco podemos ver de un hombre como Pablo, y no es porque Pablo no fuera humilde, muy humilde, pero miren, en esta ocasión estaba escribiendo esta carta pidiéndole un favor. Y le dice, toma esta petición como mía. Ni siquiera te lo digo, que te lo exijo en el nombre de Cristo, ¿no? Hay veces que podemos recibir cosas, una petición, y que alguien nos lee un versículo, nos lee una escritura y decimos, no tengo de otra, hermano, me rindo, porque si tú me estás leyendo la Biblia, es la palabra de Dios. No puedo dejar de escuchar a Dios por medio de esa escritura y me rindo. Pero cuando alguien llega y te dice, oye, te pido un favor, y dice, toma esto como una petición mía, era algo todavía de mucho más corazón. Y aquí vemos algo muy, muy particular. Pablo le está diciendo a Filemón que él podría, por obligación, por ser un cristiano, exigirle, pero le dice, por amor. No le exige por autoridad, como la autoridad de un apóstol. Se lo pide humildemente, y más aún, se lo pide como un amigo. Fíjate el dejar la autoridad de un apóstol
un enviado, un llamado de Jesucristo, lo hace a un lado y dice, te pido un favor. ¿Qué favor? Vamos a ir viendo más adelante. Onésimo, de quien vamos a hablar, era muy importante empezar entendiendo este significado de Pablo hacia Filemón, pero vamos a ver el significado y por qué dice la Biblia aquí más adelante. Onésimo se había escapado. Onésimo era un esclavo fugitivo y se había escapado de la casa de Filemón. Él siendo un esclavo, obviamente sin avisar, no sabemos si se llevó algo de la familia, no sabemos si le quedó a deber algo, pero dejémoslo que solamente se fugó. Onésimo se fuga, él era un esclavo que pertenecía a Filemón, y lo que vemos aquí también es que en esta época sí era permitido tener una persona como esclava en la casa. Incluso no podríamos juzgar porque un cristiano tenía a alguien trabajando, no lo sabemos, no tendríamos que entender todo el contexto de lo que estaba pasando, pero al final vemos que Dios permite que Onésimo huya, pero huye, y finalmente lo que sí creo es que Filemón, siendo un cristiano, si en su casa se predicaba la palabra de Dios, si en su casa había alabanzas, Onésimo seguramente había escuchado alguna vez el Evangelio. Cuando él huye, se va de la casa de Filemón con una pequeña semilla, que vamos a ver más adelante qué pasa. Dice Colosenses, no dejes de marcar tu Biblia ahí en Filemón, vamos a regresar a Filemón, pero es un pequeño paréntesis para entender a dónde fue Filemón después de que escapó. Y dice Colosenses 4, en el versículo 7. Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Ahora Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas, y en la despedida menciona a Onésimo y lo menciona como un hermano fiel y amado. Dice, ahora él es uno de ustedes y les contará. ¿Qué pasaba? Vamos a regresar a Filemón. Y dice el versículo 10. Filemón, versículo 10, dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Mira cuál era el favor. ¿Te acuerdas que te mencionaba en los primeros versículos? Pablo le estaba diciendo a Filemón, te quiero pedir un favor, por amor, como amigo, como hermano. No te lo ordeno como apóstol, te quiero pedir un favor. Y le dice, Onésimo iba a ir de regreso. Onésimo se convirtió y estaba en la cárcel animando a Pablo, estaba sirviéndole en el ministerio, estaba ayudándole. Cuando Onésimo escapa de la casa de Filemón, se cree que él se fue a Roma y en Roma fue convertido cuando escuchó una predicación de Pablo. Después va a la cárcel junto con Pablo y Pablo se declara su padre en la fe. ¿Por qué se declara su padre en la fe? Porque él
lo llevó a Cristo. Cuando una persona ayuda o invita a otra persona a convertirse a la fe, es por lo que le llamamos mi padre en la fe. Él es el que me invitó, Él es el que me instruyó, Él es la persona a la que Dios utilizó. Y por eso Pablo dice, Él es mi hijo en la fe. Él ya no es un esclavo. Dice, me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. No sabemos si Onésimo volvió a entrar a la cárcel, no sabemos si él solamente escuchó una predicación y después trató de ayudar en el ministerio. Pero lo que sí sabemos es que dice, ahora, un día no fue útil para ti, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Fíjate qué sentimientos de Pablo, ¿no? Él no quería dejarlo ir. Para él no era fácil que Onésimo regresara a la casa de Filemón. Dice, con él va mi propio corazón. Lo llegó a amar tanto. Puedes llegar a amar tanto a una persona a la que has ayudado en la fe, a la que te convertiste en su padre en la fe, que no quieres que se separe de ti, que no quieres que esté mal, que no quieres que le vaya mal. Había muchos sentimientos de parte de Pablo, ¿no? Y el tema central de esta carta dice, recíbelo, perdónalo a pesar del abandono. Versículo 13. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Versículo 15. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Después de darle una pequeña introducción a Filemón de que él se había convertido, que él personalmente lo había hecho volver, que lo había hecho convertirse al cristianismo, le dice, ahora te lo mando, pero recíbelo, ámalo, ahora es tu hermano, ahora recíbelo con un valor muy especial que él tiene para mí. La pena que le esperaba a Onésimo, porque así eran tratados por las leyes romanas, un esclavo que escapaba, le iba a esperar un castigo brutal, le iba a esperar una golpiza tremenda y posiblemente la cárcel, porque eso era lo que era una condena para un fugitivo, para un esclavo. Y Pablo, por eso interviene por él, le dice, recíbelo, perdónalo. Él se podría quedar aquí conmigo, pero él no me pertenece. Es su obligación volver a ti. Y Pablo le encargaba. Aquí encontramos una cosa muy significativa. Vuelve nuevamente a la casa de Filemón. Él se había escapado como un esclavo, pero ahora iba a volver como un hermano. Va a ser difícil para Filemón dejar de ver a alguien como un esclavo y ahora empezarlo a verlo como un hermano, ¿no? El cristiano, hermano, siempre debe estar dispuesto a recibir a las personas que vuelven, que posiblemente estuvieron fugitivos, que no estuvieron a la altura en algún momento para volver a Dios. Pero vemos aquí que nosotros dejemos de fijarnos en la persona que se descarrió y nos pongamos a ver en la persona en la que Dios va a convertir a esa persona. Creemos que Dios puede perdonarla, creemos que Dios puede hacer todo lo que esté en sus manos para hacerla volver. Pero sabes, a veces que es más difícil. A veces es más difícil perdonarlos nosotros.
que Dios ya los había perdonado, ¿no? Dice el versículo 17, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. ¿Recuerdas las palabras, las preguntas del inicio? ¿Has pagado algo en favor de alguien o alguien ha pagado algo en favor tuyo? ¿Cuánto agradecimiento y cuánto cariño había en Pablo? Que él decía, si él te hizo algo, cóbramelo a mí. ¿Pero qué crees? Versículo 19 dice, yo Pablo escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. No mencionaré que tú me debes tu propia alma. Fíjate, él le dejaba a Filemón. Ya no le dejaba ningún argumento. Pablo obviamente lo estaba reconociendo como un gran hombre, lo estaba reconociendo como un gran cristiano, lo estaba reconociendo como alguien excepcional. Pero le decía, cóbramelo a mí. Yo te lo pago. Pero recuerda algo, tú me debes tu propia alma. ¿Qué representaría Pablo para Filemón que como amigos le decía, oye, me debes la vida, ¿no? Qué especial. Y podemos ver aquí justamente, eh, voy a leer el versículo 20, dice, sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor, otra vez, un favor, por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y me permita volver a visitarlos. Fíjate qué entusiasmo de Pablo, qué fe, qué corazón. Ya él se describía como un anciano, se describía como una persona adulta, como una persona mayor. Había pasado por tantas dificultades y le dice, mira, te pido ese favor, pero aún adicional si se puede, prepárame un cuarto, porque sé que han estado orando por mí. Eran sus últimas palabras y sus palabras con tanto amor y aún teniendo esperanzas de volver a verlos. Los historiadores comentan que Filemón perdonó a Onésimo y que Onésimo se llegó a convertir en pastor y obispo de la iglesia en Éfeso. Y además, Onésimo fue el hombre encargado de recopilar todas las cartas de Pablo, conservarlas y hacer que se dieran a conocer por todos los lugares. Onésimo se convirtió en un hombre que se iba a volver un pilar muy importante en el evangelismo y en dar a conocer esas cartas de Pablo. Con cuánto amor y con cuánta gratitud podía sentirse Onésimo de todo lo que Pablo había hecho por él, lo que Filemón había hecho por él. Después se dice que Onésimo murió martirizado porque se rehusó a negar el nombre de Cristo. Si yo le hubiese puesto un subtítulo a la clase, yo le hubiera puesto varios subtítulos. Uno, Pablo como mediador de la gracia. El apóstol interviniendo como amigo en favor de alguien más. Si alguien llegara y te dijera, perdónale la deuda, perdónale la ofensa, recíbelo, trátalo bien. Él ya se convirtió. Y luego dice, y después si le hubiera puesto otro subtítulo a la clase, ¿sabes cuál hubiera sido? Onésimo, un hombre defendido por amor. De un esclavo prófugo a un hombre de gran valor para el evangelismo en la época de Pablo.
Así como Pablo describió de gran manera a Filemón, esa hermana, eso hermano, hermana, yo espero y oro de corazón que sea nuestra meta. Que alguien pueda describirnos así, hermano de fe, hermano de esperanza, hermano de alegría, hermano de consuelo. Resaltamos tu fe, ha sido un gozo para el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y que cuando nos encontremos por la vida a un Onésimo, podamos entender que no sabemos lo que Dios tiene preparado para ese hombre o esa mujer. Y que mucho de lo que nosotros hagamos, mucho de lo que nosotros intervengamos por esa persona, va a contar mucho para su vida. ¿Cómo crees que se sintió Onésimo con Pablo toda su vida? ¿Cómo crees que se sintió Onésimo con Filemón? Muy agradecido. A tal manera que él dijo, prefiero morir a negar el nombre de mi maestro. Prefiero morir martirizado a volver a ser un fugitivo, a volver a ser un esclavo ahora de la cobardía, a ser un esclavo de la vergüenza. Él dijo, prefiero morir. Y esta historia me conmovió mucho porque me hizo pensar en cómo Jesús intervino y ha intervenido por nosotros muchas veces. Me hacía pensar en un gran mensaje incluso para la Santa Cena, como si fuéramos a tomar un mensaje de comunión. ¿Por qué? Yo te decía por qué me conmovió esta historia y por qué me conmovió las palabras de Pablo hacia Filemón, de hermano, ayúdalo, recíbelo y más de lo que yo te estoy pidiendo. Imagínate Jesús cuando por primera vez intervino por ti y por mí, diciéndole al Padre, perdónalo. Si algo ha hecho, yo pagaré por él. Si algo hizo, perdónalo. Yo daré mi vida por él. Eso me quebrantó y me hizo sentir una profunda gratitud. Porque no solamente lo hizo cuando me bauticé hace 23 años. Imagínate cuando te bautizaste tú. Amigo que nos acompañas y que has estudiando la Biblia, piensa algo muy especial. Cuando un día Cristo dijo, perdónalo, fuimos perdonados, recibimos el Espíritu Santo, pero ¿sabes qué ha pasado después? Que sigue pidiendo por nosotros. Yo me imaginé estudiando este capítulo y la clase, desarrollándola, me imaginé a Jesús pidiendo por nosotros una vez más. Imaginé a Jesús interviniendo por nosotros. Mira, se volvió a equivocar, perdónalo. Mira, volvió a pecar, perdónalo. Mira, se volvió a enojar, perdónalo. Mira, fue insensible, perdónalo. Cristo hace eso constantemente por nosotros. Y estoy seguro que se pasa diciéndole al Padre, perdónalos. Padre, te pido por ellos. Una cosa que nunca olvidaré después de haber estudiado la vida de Filemón, la vida de Onésimo, es que así como nosotros pedimos por las personas, así también hay personas pidiendo por nosotros. Así como alguien se arrodilló esta mañana y oró por ti, así también tú hazlo por esas oraciones en favor de otros. Que te recuerden como un gran hombre, como una gran mujer, que te recuerden, como dice ahí al final del versículo 20, por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Dale ese ánimo a Cristo. Dale ese ánimo al Señor.
convertirnos en personas que vamos a ser recordadas por cosas que en verdad valieron la pena. Y esta clase incluso hasta podría ser una clase evangelística, ¿no? Porque hoy el mundo pareciera que se empeña por ser recordado por el rencoroso. Hoy el mundo se empeña en ser recordado como el inmoral. Hoy el mundo se empeña en ser recordado por muchas otras cosas. Nosotros, hermanos, podemos empeñar nuestra vida en decir, quiero ser recordado en estas cualidades que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Creo que es toda la presentación, la clase. Espero que sea de bendición para ti. Espero que sea de mucha ayuda y sobre todo que sea una expectativa en donde quieras a partir de este momento, pues querer soñar con que te describamos, con que todo el mundo te describa de esta manera. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y ahora sí, voy a abrir micrófono para que podamos escuchar algunas opiniones y